Saludos cordiales a las personas que nos acompañan desde este momento. Como habíamos anunciado, tenemos un invitado muy especial, como siempre, los criterios y la participación del economista Alberto Acosta son muy importantes por su seriedad, por su contundencia y por su alto nivel de credibilidad. Me permito decir esto porque hemos seguido siempre su trayectoria y es evidente que su acompañamiento en el tema de opinión es fundamental. Primero un saludo, Alberto, muy buenos días, ¿cómo ha amanecido? Muy buenos días, Clever. Un lindo día acá en el centro de Ecuador, en el centro cerca de Quito, y estamos gozando de un clima agradable, a ratos un poco caliente para esta temporada, pero en fin. Vamos con el diálogo. Alberto, ¿qué le pareció ayer? Habíamos hecho un seguimiento y voy a comenzar con el tema de este juicio político a María Paula Romo en una época previa a un proceso electoral que se presenta, caramba, es bastante confuso y sobre todo bastante agresivo. Quisiera escuchar su comentario. Bueno, yo creo que este juicio político y la destitución de la ministra, que saludo que haya sucedido, hay que hacerla, hay que ubicarle en el contexto de lo que aconteció en octubre del año pasado. En octubre del año pasado, el Ecuador vivió momentos muy complicados y difíciles. De un lado se dice que hubo vandalismo de los manifestantes y que la ministra lo que hizo es reprimirles, impedir un golpe de Estado y salvar la democracia. Del otro lado se rescata sobre todo toda la represión policial y militar que hubo en esos días. Recordemos que hay una decena de muertos, hay muchas personas que perdieron sus ojos, heridos, golpeados, y entonces me parece aquí que ahí hay que comenzar a analizar con mucho más frialdad y mucho más tranquilidad. Nadie o muy pocas personas empiezan anotando que hay un vandalismo estructural en la sociedad ecuatoriana, que además se exacerbó con las medidas de política económica adoptadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Yo no justifico ninguna acción violenta. Me parece que ese no es el camino. Es más, la Constitución es muy clara en su artículo 98, nos garantiza el derecho a la resistencia, pero de forma pacífica. Pero hay que tomar en consideración que vivimos un esquema de violencia estructural agravado en esta época por la pandemia. Un gobierno que ha priorizado, por ejemplo, el servicio de la deuda externa y no las inversiones para salud. Estos problemas ya vienen de antes y la respuesta del gobierno a los problemas en términos económicos fue vandálica. En el mes de octubre del año pasado se eliminaron los subsidios a los combustibles de la noche a la mañana y los precios de los combustibles se incrementaron en un 100%, lo cual provocó, por ejemplo, la ciudadanía debe recordar, un incremento de las tarifas del transporte en un 40%. Y todo para cumplir los requisitos del Fondo Monetario Internacional. Habíamos suscrito una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en marzo y el gobierno del presidente Moreno, que no consiguió incrementar el IVA, que era otra medida equivocada, buscó la opción relativamente fácil de incrementar el precio de los combustibles. La sociedad, ante tamaño vandalismo económico, reaccionó y protestó. Y la respuesta oficial, encabezada por la ministra Romo y por el ministro de Defensa, que se está saliendo por las tranqueras libre, general Harry, fue violenta. Se afectaron derechos humanos, se afectaron una serie de normas básicas del convivir nacional. En el Ecuador se puede protestar, pero la violencia no es patrimonio de nadie. La violencia tenemos que rechazarla y sobre todo la violencia, si es la violencia estatal, porque vimos que había una policía preparada incluso para disparar a los ojos de los manifestantes. No es una casualidad, esto es algo que se está repitiendo en toda América Latina, es como una norma. Lo vimos en Chile, lo vimos en Perú, lo vimos en Colombia, en distintas partes de nuestra región. Me parece que es un momento para la reflexión luego de la censura de la ministra Romo. Ahora, ¿qué se podría hacer? Porque también vamos, Alberto, a la otra parte. Se generó evidentemente actos de vandalismo, no sé si son infiltrados o también hay interés tal vez de alguna organización política
por generar una situación de violencia que todos sentimos, la destrucción de Contraloría, destrucción a bienes públicos, una agresión a la capital de la República, en fin, agresión a un canal de televisión, a un diario de Quito. ¿Esto usted ve como un tema que es parte justamente de ese resentimiento o de ese reclamo ciudadano, o si hay una actitud de infiltración para ese tipo de eventos para que se vuelvan mucho más duros y caóticos? Clever, empiezo señalando que no soy partidario de ninguna manera de esos actos de violencia, pero no nos debemos olvidar que hay una violencia estructural que se ha exacerbado en estos últimos tiempos con el incremento de la miseria, con el aumento de la inequidad, con la mayor destrucción de la naturaleza. Todas esas son manifestaciones de un esquema económico que genera violencia, autoritarismo y que se nutre de la corrupción. Me parece que hay que saber valorar bien cuáles son los elementos prioritarios en la vida de una nación. En primer lugar, y siempre, la vida de los seres humanos. Que se afecte la ciudad, que se ensucien las calles, que se destruya algún monumento es lamentable, eso hay que rechazar, pero no vamos a poner en el mismo nivel de la balanza. Primero que todo hay que garantizar la vida y la integridad de las personas, y eso no se garantizó en octubre pasado. Lo que habría aquí que rechazar de plano es este manejo económico que está exacerbando los problemas y simultáneamente la respuesta autoritaria brutal de parte del mismo gobierno, causante en gran medida de esos problemas. Ahora, es evidente que el actual gobierno no estamos defendiendo, pero ha heredado una situación calamitosa en la parte económica. Además, ha heredado una situación de confrontación que no se logra sanar, Alberto, y esto es preocupante porque se nota que hay una agresividad en la ciudadanía, entre ciudadanos, entre el mismo pueblo. Esto es una herencia del gobierno anterior, no sé qué piensa usted, y también una herencia en el tema económico que es calamitoso para el próximo gobernante. Bueno, la situación económica del país es realmente preocupante. Yo anoto que estamos viviendo la peor crisis de nuestra historia. Basta ver que la caída del Producto Interno Bruto para este año, la caída estimada para este año, supera largamente lo que fue la reducción de la economía ecuatoriana en el año 1999. O sea que estamos en un escenario sumamente complejo y difícil, un escenario donde además la resolución de las crisis en plural va a ser muy complicada, muy lenta, y me temo que vamos a ir y estamos yendo por el camino equivocado, porque estamos transitando hacia la normalidad. Hay gente que busca retornar a la normalidad cuando la normalidad era una anormalidad y era la causa de los problemas. En ese escenario, nosotros tenemos que, en primer lugar, identificar y caracterizar la crisis que estamos viviendo y reconocer que hay elementos que venimos arrastrando de tiempo atrás. Por ejemplo, la no transformación de la matriz productiva, el hecho de ser un país primario exportador, nos sigue manteniendo atados a los vaivenes del mercado mundial con todos los problemas que eso significa. Y seguimos creyendo que la respuesta de los problemas tiene que ser con una mayor presencia de recursos naturales. Y ahí aparece la presión para ampliar la minería, lo cual es una verdadera aberración. Yo no tengo ya otro término. No solo hay problemas sociales y ecológicos con la minería, sino que es una estafa económica. Entonces, en ese tema nosotros vemos que venimos con los problemas que se han arrastrado desde tiempo atrás y que no encontraron respuesta en el gobierno anterior, en el gobierno de Correa, cuando tuvieron los recursos, el marco jurídico constitucional e inclusive los diagnósticos y propuestas para superar en gran medida esta dependencia de la exportación de recursos primarios. En el gobierno anterior tampoco se resolvió el tema de afectar la lógica de acumulación de capital. En el gobierno de Correa, hasta el año 2014, cayó la pobreza, lo cual está bien, pero hasta el año 2014 y después, y más en este gobierno, se incrementa la concentración de la riqueza. Esta es una cuestión que no nos gusta reconocer. Cae la pobreza y los ricos se vuelven más ricos. Así no resolvemos los problemas, porque a la primera crisis que hay, los pobres son nuevamente los más afectados y vemos que grandes grupos económicos en medio de la pandemia siguen engordando sus chequeras. Y luego
tenemos un problema muy grave que heredamos del gobierno anterior, un proceso de endeudamiento agresivo, irresponsable, como nunca antes se había registrado en toda la historia del país. Ningún gobernante incrementó tanto en términos absolutos la deuda externa como el gobierno de Correa. Hago una salvedad. Gran parte de esos recursos sostenían a la economía ecuatoriana, era como un respirador artificial de la economía ecuatoriana. Con el gobierno de Moreno las cosas se agudizan muchísimo más, se complican de una manera acelerada y estamos entonces en una situación cada vez más difícil y cada vez más complicada. Mencionemos, por ejemplo, los recortes sustanciales en las inversiones en salud pública que se hacían para tratar de pagar la deuda externa. Estamos hablando ya en el gobierno del presidente Moreno. Dichos recortes, por ejemplo, se reflejan en la disminución de los montos destinados al plan de salud en inversiones reales, que caen de 241 millones en el 2017 a 175 millones en el 2018 y a 110 millones en el año 2019, y se despiden a más de 3,000 médicos y enfermeras el año pasado. ¿Todo para qué? Para tratar de sostener el servicio de la deuda externa. Y ese es un tema que luego lo vivimos de una manera perversa cuando en el mes de marzo, todos van a recordar eso, se priorizó el servicio de la deuda externa y no se atendieron las demandas de la sociedad. En el mes de marzo, cuando el Ecuador estaba colapsado por la pandemia, y los recursos sanitarios eran escasos, uno de los motivos por los cuales renunció la entonces ministra de Salud, se priorizó el pago de 340 millones de dólares por el capital de los bonos Global 2020, contratados en la época de Correa, y de hecho sabemos que entre enero y julio del 2020, datos del Ministerio de Finanzas, se pagaron más de 3.600 millones de dólares por el servicio de la deuda externa. Estas son políticas económicas que ahondan y agravan los problemas que atraviesa la economía y la sociedad ecuatoriana. Aumento del desempleo, mayor pobreza, situación de creciente vulnerabilidad para los grupos marginados del país, sean mujeres que tienen ahora mayores problemas por la violencia de género, sean los niños y las niñas que no tienen acceso a las escuelas y a los colegios. Esta es una realidad de un país que está generando un ambiente muy preocupante, Kleber. A mí me angustia esta situación, porque los problemas no se van a resolver con las mismas medidas económicas, flexibilización laboral y destrucción de la naturaleza. Eso no es más de lo mismo, eso no resuelve los problemas, eso va a ser más de lo peor. Y protestas están a la vuelta de la esquina si no hay un golpe de timón que esperamos lo dé algún próximo gobernante. Desde ese punto de vista, Alberto, ¿cuál es ese golpe de timón? Porque tenemos un país que sigue manejando el mismo modelo de economía, manejamos el mismo modelo en el tema de salud, en el tema de educación. En ese país de pronto uno tiene la imagen de que todo el mundo reclama, pero nadie quiere cambiar. ¿Hacia dónde se encamina el país, Alberto? Porque me parece que es grave también ante la actitud, yo diría, de la misma ciudadanía y de quienes forman parte de esta colectividad. Bueno, en primer lugar, yo insisto que es necesario caracterizar la crisis que estamos atravesando. No es cualquier crisis, es muy complicada la crisis. Voy a poner un ejemplo que quizás nos ayude a entender mejor qué es lo que sucede. El turismo de masas, que era una opción interesante aparentemente para la sociedad y para la economía ecuatoriana, no se va a recuperar inmediatamente, va a pasar mucho tiempo a que venga un importante número de turistas. Por muchas razones, la gente tiene en su retina, en su memoria, las imágenes de cientos de miles de personas que se quedaron atrapados en distintas partes del planeta cuando apareció la pandemia y comenzamos con las cuarentenas. El turismo ha sufrido un golpe profundo, esencial, que tiene que ser repensado. Yo creo que hay que replantearnos el turismo y vemos cómo en el Ecuador comienza a reactivarse el turismo, pero más un turismo interno, lo cual no está mal. Tomando todas las medidas y precauciones del caso, hay que fortalecer eso. Y entonces, teniendo claro de que estamos frente a una crisis muy complicada, que no es solo económica, es una crisis social, es una crisis ecológica, es una crisis energética, es una crisis alimentaria. Hay que comenzar a dar respuestas concretas. Yo plantearía los siguientes elementos para la reflexión. Tengamos como punto de referencia la pandemia, ¿ya? Aquí se ha dicho, quédate en casa.
y parece que es la medida que tenemos que aceptar y nos quedamos en casa. Pero ¿cuántas personas pueden quedarse en casa en el Ecuador? Más del 42% de las viviendas están en muy malas condiciones. Muchas de esas no tienen ni servicios higiénicos, ni agua corriente, no se diga agua potable. En esas viviendas hay gente que vive hacinada. ¿Cómo pueden quedarse en eso que se dice que es casa? El 42%, que afecta a casi 1.4 millones de hogares en el país. ¿Cuántas de esas personas y otras tantas que pueden tener una habitación o una casa en mejores condiciones tienen un empleo estable? El desempleo pasó de 311,000 personas a más de 1 millón de personas en junio de este año. Ha habido una ligera recuperación y el gobierno se emociona porque se ha recuperado en 477,000 personas el empleo, o sea que el desempleo se reduce, pero no nos dicen nada que hay una precarización laboral, que son ingresos menores, condiciones de trabajo cada vez más complicadas. Aquí no es que los ecuatorianos son emprendedores, como dice una ingenuidad ya proverbial el presidente Moreno, sino que la gente está buscando de dónde sacar un pequeño ingreso para alimentar a su familia. Eso no hay que confundir con emprendimientos. Esos son respuestas urgentes para salir de la crisis. Que alguien de esos desate algún proyecto empresarial, seguramente y ojalá, pero el problema de fondo es que los ingresos son bajos y se los quiere bajar más. Por ahí se escucha a algún candidato, el candidato banquero, que dice que el costo de la mano de obra es más alto. Lo mismo repiten los economistas del grupo ortodoxo conservador. Y en ese escenario vemos también que mucha gente no tiene ni siquiera ahorro. Entonces, pensemos un momento desde esta realidad de país agravada por el coronavirus. El coronavirus sirve como una gran lupa para ver todas esas desigualdades y todos los problemas. Primer punto que diría yo para cambiar el rumbo en el país. La salud no puede ser un privilegio, no puede ser una mercancía. La salud tiene que ser un derecho clave y fundamental. Pero no solo la salud curativa, hay que dar paso a la salud preventiva y recuperar los conocimientos de los pueblos originarios. Con todo eso podemos elaborar un vigoroso sistema de salud que requiere, un sistema que garantice la alimentación adecuada para el pueblo ecuatoriano. Un pueblo bien alimentado es un pueblo sano, pero eso no se hace dando paso a la agroexportación. Hay que favorecer al campesinado, sobre todo a las campesinas. El campesinado alimenta el 65, el 70% de la población ecuatoriana. Esta es una realidad. El 65-70% de los alimentos que consumimos del resto del país vienen desde los campesinos. Hay que pensar entonces la política alimentaria desde la soberanía. La soberanía implica el derecho de los productores y las productoras y el derecho de consumidores en general, que tienen que garantizar una lógica de funcionamiento de mercados, de financiamiento, de acceso a la tierra y al agua, una profunda reestructuración agraria en clave de soberanía alimentaria. 3, requerimos ir pensando cómo garantizamos un ingreso mínimo a la población. Y entonces ahí aparece, entre otras tantas medidas, no es la única solución, una renta básica universal sin condiciones. Para todos, sin excepción, desde el más rico hasta el más pobre recibe una renta básica universal sin condiciones. ¿Cómo se financia eso? Con mayores impuestos pagados por los que más ganan. En España, para mencionar un caso muy concreto donde se está discutiendo esto, se ha hecho un estudio que dice, si todos reciben esa renta básica universal sin condiciones, luego esa se financia con aportes, con impuestos del 20% más rico. Los más ricos financian a los más pobres y ese es un mecanismo para erradicar la pobreza extrema. Luego hay que ir trabajando también en verdaderos proyectos de vivienda. Quédate en casa, dije hace un rato. ¿Cuántas casas existen aquí en condiciones adecuadas? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para desarrollar un proceso de vivienda popular? No pensado en el negocio para los constructores, sino en la participación de las comunidades. Hay que darle la vuelta a eso. Hay que hacer mingas y hay que financiar eso desde abajo, no desde arriba. En ese escenario tenemos que desmontar aquella visión equivocada que dice que los problemas se resuelven con mayor flexibilización laboral. La flexibilización laboral conduce a una precarización del trabajo. Menores ingresos afectan la capacidad de compra de la gente y eso desacelera la economía.
menores ingresos, va a provocar una economía más precaria y además va a haber menores aportes para la seguridad social. ¿En qué van a quedar las futuras jubilaciones? No va a haber quien aporte y vamos a tener un mayor problema. Hay que ir pensando entonces en soluciones de largo plazo. Luego hay que suspender todas aquellas actividades extractivistas que no resuelven los problemas. Alguien me dirá, a ver, economista, ¿cuál es la alternativa a la minería? La primera y gran alternativa a la minería es la no minería, por varias razones. No solo hay problemas sociales y ecológicos, ya lo dije. La minería, la gran minería es una verdadera estafa. Y la pequeña minería minería ilegal, puede y debe ser combatido por un gobierno responsable, porque no es cuestión de decir que si no hay megaminería legal, va a haber minería ilegal. Eso es una falacia, eso es una mentira, eso lo están engañando al pueblo ecuatoriano. Y hay algo que sí es básico y fundamental. No solo hay que pensar en la flexibilización del trabajo. ¿Por qué no pensamos en la flexibilización del capital? Algunas ideas. Hay que reducir las tasas de interés. ¿Cómo puede ser posible que tengamos tasas de interés en dólares mucho más altas que economías vecinas que no tienen su economía dolarizada? Y estoy pensando en créditos en dólares en Colombia o en Perú. Esto hay que reducir. ¿Y cómo se hace eso? Disposiciones administrativas, política económica y conformar un gran frente, un bloque bancario del sector público en donde debería estar también el Banco del Pacífico. La venta del Banco del Pacífico no solo es un problema por la falta de transparencia y a lo mejor el precio en que se lo va a entregar a algún grupo privado. No, ese no es el problema mayor. El problema mayor es que si se vende el Banco del Pacífico, el poder del oligopolio bancario, del cartel bancario privado, va a ser cada vez mayor. Y entonces hay que formar una suerte de frente de banca popular, de banca nacional, a la cual participan los bancos del Estado y las cooperativas para reducir las tasas de interés. Ese es un primer paso. Luego hay que combatir las estructuras oligopólicas en el mercado ecuatoriano. Voy a dar un par de cifras de referencia. Hay una sola empresa que controla el 62% del mercado de la carne. Hay dos empresas que controlan el 76% del mercado de los productos de higiene personal. Hay tres cadenas de comercialización de alimentos manufacturados que controlan el 91% del mercado nacional. Hay que romper esas estructuras oligopólicas. Hay que permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan intervenir. Y no nos olvidemos, esas pequeñas y medianas empresas son las que tienen que recibir el respaldo del Estado, entre otras razones, porque son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Las pymes, las MIPYMES, como se dice ahora, las pequeñas, las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas, generan más del 90% del puesto de trabajo. Las empresas de 1 a 9 personas generan más del 70% del puesto de trabajo. Estos son datos duros que nos deben orientar para cambiar el manejo económico. Y naturalmente hay que pensar en una política tributaria que sirve para financiar la renta básica, que sirve para tener otra salud, educación y la obra pública que paulatinamente hay que recuperarla, que sea sustentada por los que más ganan y más tienen. Ese es el principio básico. En estos meses de pandemia, algo que ha estado ausente en el gobierno del presidente Moreno es la lógica de la solidaridad. Recuerden, se planteó esta mal llamada ley de apoyo humanitario. Sonaba interesante, apoyo humanitario. E inicialmente había una idea que parecía iba a cuajar. Algo tenían que aportar los empresarios, algo iban a aportar los trabajadores. Desde el sector sindical se dijo, sí, nosotros queremos aportar, pero hagamos un ajuste, no desde $500, sino creo que era desde $720. Y aportamos. Los empresarios dijeron no hubo solidaridad. ¿Y qué es lo que se impuso? La lógica de la flexibilización laboral. Se echó al traste todo el marco jurídico laboral en el sector público y en el sector privado. Mayor precarización del trabajo y simultáneamente se está forzando la ampliación de las actividades extractivas. Por eso digo, no estamos encaminados a más de lo mismo, sino a más de lo peor. Alternativas hay. Ojalá algún gobernante sensato y responsable asuma esta tarea. De lo contrario,
preparémonos a expresiones crecientes de violencia, no solo la criminalidad, no solo la inseguridad en las calles, sino el justo reclamo de la gente que no va a ver cómo sus hijos y sus hijas se mueren de hambre. Oye, Alberto, cómo ve justamente con su explicación el escenario que se presenta para las próximas elecciones cuando se escucha muy poco con respecto hacia dónde se encamina en el país y da la impresión de que hay un buen sector que todavía está añorando lo que fue el manejo de Rafael Correa como presidente de la República y que tal vez busca una réplica en el señor Arauz, que es el candidato que está hablando nuevamente de retomar la propuesta del expresidente a través del plan del buen vivir. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, empecemos por anotar que el manejo del plan del buen vivir en el gobierno de Rafael Correa fue una falacia. A las ideas del buen vivir que están plasmadas en la Constitución no las entendieron y de plano les vaciaron de contenido. Usemos un término gráfico. Al concepto de buen vivir le vampirizaron, le chuparon la sangre, le dejaron simplemente en un cascarón que servía como herramienta de control político, herramienta para disciplinar a la sociedad y herramienta de propaganda. Perdió todo el contenido profundo del buen vivir que no tiene nada que ver con minería, con petróleo, con exportaciones, con tratados de libre comercio. Es una lógica diferente, no es una alternativa de desarrollo, es una alternativa al desarrollo. Y luego no nos olvidemos que el gobierno de Rafael Correa es el gobierno que mayor cantidad de ingresos económicos tuvo en toda la historia de la República. Nunca gobierno alguno tuvo tanto dinero, un escenario tan propicio para los cambios y no impulsó transformación de la matriz productiva, no dio paso a superar, al menos parcialmente, esta lógica de acumulación del capital que beneficia siempre a los más ricos y tampoco generó las condiciones para democratizar la sociedad, fortaleciendo los movimientos sociales. Ahora, en condiciones de crisis, decirnos que vamos a volver a lo anterior y que todo se resuelve es engañar a la gente. Eso es un vil engaño. Y espero que eso no repita ya este señor Arauz, que es simplemente un títere de Rafael Correa. Me parece que es importante que se comiencen a dar planteamientos y soluciones pensando en esta realidad. No se trata solo de decir todos los problemas vienen de atrás. Sí, muchos problemas vienen de atrás, no lo niego. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar a futuro esta realidad? Hay que generar empleo, hay que generar capacidades adicionales en salud, en distinta orientación, por supuesto, no solo curativa, preventiva. Hay que dar paso a un mejor sistema de educación. No solo es cuestión de invertir más, sino de ir cambiando la lógica de la educación para que la gente vaya aprendiendo en las escuelas y en los colegios a poder dar respuestas a sus propias necesidades sin esperar que la gran empresa le dé algún empleíto o algún cargo en el sector público. No, tenemos que dar respuestas desde lo comunitario y ojalá un próximo gobierno fortalezca todos esos procesos que surgen desde la economía comunitaria, de la economía popular, desde la economía solidaria. Hay muchos procesos en marcha desde hace tiempo atrás y muchos más en medio de la pandemia. Ojalá se logre fortalecer esas lógicas comunitarias tanto en las ciudades, en los barrios, como en el campo. Esos son algunos de los elementos que yo anotaría, pero que no nos vengan con el cuento de que simplemente por cambiar de gobernante vamos a estar bien y vamos a regresar a la época de la bonanza petrolera. Eso ya es historia, hay que aprender de la historia y hay que comenzar a buscar alternativas. Oye, Alberto, ¿qué pasó con la Constitución que se hablaba para 100 años, 150 años? Porque ya de hecho se está impulsando una nueva constitución, una nueva constituyente para cambiar lo que hizo soñar al pueblo ecuatoriano. Usted fue partícipe de este proyecto que yo creo que sedujo, que gustó mucho al pueblo ecuatoriano, pero que sin embargo en todo este lapso ha generado simplemente un maltrato, un desvío de lo que dice la Constitución que aparece como muy aplicable para un país que quiere salir del subdesarrollo. Bueno, en primer lugar, recordemos que una constitución por sí sola no resuelve los problemas. En segundo lugar, la constitución para ser una herramienta de cambio
tiene que echar raíces. Y en tercer lugar, la ciudadanía tiene que hacerse cargo de la Constitución, tiene que empoderarse de la Constitución. En lugar de echar raíces, a la Constitución ecuatoriana se le ha violentado desde el principio. El primero y principal violador de la Constitución fue Rafael Correa Delgado, quien decía, hace ya 12 años, que la Constitución iba a durar 300 años, que era un canto a la vida, la mejor Constitución del mundo. Y él toleró la primera gran violación de la Constitución horas después de que fue publicada la Constitución en el registro oficial, cuando se autorizó o se hizo de la vista gorda y el tribunal, el Tribunal Constitucional se metamorfosea en Corte Constitucional de Transición sin ninguna atribución en la Constitución. Y empezó así un proceso de creciente violación de la Constitución. Luego vendrá, por ejemplo, la ley de minería de enero del año 2009, inconstitucional a todas las luces, lo reconoció la misma Corte Constitucional de Transición, y luego las violaciones continuadas a la Constitución, incluso cuando nos invitó a meterle la mano a la justicia e impedir que tengamos por primera vez en la historia del país una justicia independiente y autónoma. Y los problemas son múltiples, pero no derivados de que la Constitución es la causa de los problemas. No, el mal uso de la Constitución, el irrespeto, la violación de la Constitución explica por qué muchas de esas enormes expectativas que se abrieron en Montecristi no se han cumplido. Decir, por ejemplo, que el hiperpresidencialismo o que la corrupción surgen de la Constitución es como decir que los problemas de los pecados surgen de los 10 mandamientos y la solución es echar abajo los 10 mandamientos. ¿Qué diría alguien en la Iglesia Católica ante un planteamiento de esa naturaleza? Ni la corrupción, ni el hiperpresidencialismo, ni los problemas que estamos atravesando surgen de la Constitución, porque la calentura no está en las sábanas. Ahora sí, yo invito a la ciudadanía y al pueblo en general que asumamos nuevamente la Constitución. ¿Se puede hacer ajustes en la Constitución? Por supuesto, siempre puede mejorar las cosas. Eso es parte de un proceso democrático. Pero vista la Constitución como un proyecto de vida en común, como una caja de herramientas donde están nuestros derechos y nuestras obligaciones, podemos volver a seguir soñando y creyendo en un país diferente, democrático, igualitario, equitativo, libre, donde no haya miseria, donde no haya gente que no puede ser atendida en los hospitales, donde no haya niños y niñas que se quedan sin educación, donde no haya falta de alimentos en un país en el que sobran los alimentos, donde no sigamos destruyendo la naturaleza. Estas son algunas de las cuestiones que se pueden plantear recuperando la Constitución como una gran herramienta de cambio. Alberto, vamos al tema que es motivo de su larga lucha, el tema minero. Es evidente, y debe haber usted visto, que hay una campaña propagandística bastante fuerte en los medios de comunicación con respecto a impulsar el tema minero como una de las soluciones al país. Y es evidente que en el caso de la ciudad de Cuenca hay la preocupación, que creo que es mayoritaria, de evitar que se haga un daño a dos sectores en donde evidentemente hay toda la intención de generar ese proceso de explotación. La Corte Constitucional aprobó las 5 preguntas y 57 de los 67 considerandos de solicitud de la consulta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ve usted? La señora Tamaín habla o ya había dicho sobre una posible fecha, ahora se trata de posiblemente juntar a que esta consulta vaya el 7 de febrero conjuntamente con las elecciones. Un comentario sobre ese tema. Bueno, en primer lugar, yo no entiendo por qué no hay ya una fecha fija para esa consulta popular. Ya no hay cómo detener la consulta popular. Ya está aprobada por la Corte Constitucional, no hay que recoger firmas, no hay ya derecho al pataleo, hay que realizar la consulta popular. Es una tarea del Tribunal Supremo Electoral definir la fecha. Ya, vamos a la consulta popular. ¿Por qué tantas largas? En segundo lugar, creo que es una gran oportunidad, no solo para recuperar la capacidad de la ciudadanía de resolver sobre sus problemas, sino para comenzar a pensar en otro tipo de economía, irnos liberando de una economía primario exportadora. Ecuador ha sido un país producto tradicionalmente,
país cacautero, país bananero, país floricultor, país camaronero, país atunero, país petrolero. ¿Y cuándo hemos resuelto los problemas de la mano de la extracción de recursos naturales, de la mano de la renta de la naturaleza? No, no los vamos a resolver. Es el momento de comenzar a pensar en otro tipo de organizar la economía, en otro tipo de sociedad. Ya no un país producto, sino un país de inteligencia. Y eso implica entonces ir superando todas estas lógicas extractivistas. Para eso también sirve la consulta popular de Cuenca. Por supuesto, una herramienta democrática que hay que garantizar, cumplir lo que establece la Constitución, otra vez la Constitución como gran herramienta en su artículo 104. Nos permite pensar en otra economía y nos permite recuperar relaciones de armonía con la naturaleza. ¿Cómo se impuso la minería en el Ecuador, la megaminería? A sangre y fuego en el gobierno de Rafael Correa, Nanquín en la provincia de Morona, Santiago, Tundaim en la provincia de Zamora, Chinchipe, Intra en la provincia de Imbabura. Con la fuerza pública se impuso la megaminería, atropellando comunidades, atropellando leyes y atropellando la Constitución. Entonces, es importante resaltar la trascendencia que tiene la consulta popular de Cuenca, que es una consulta popular que hereda lo que se hizo ya en marzo del año pasado en el Cantón Girón, cuando el 87% de la población se opuso a la minería. Y vemos de este rato la gran trampa. Quieren entrar por otro lado, quieren entregar, mientras se va a realizar la consulta popular, el estudio de impacto ambiental para que se autorice la explotación en Quimsacocha o en Loma Larga, que le cambiaron el nombre. Fue otra de estas perversidades del gobierno de Correa para tratar de engañar a la ciudadanía cuencana, cambiar el nombre de Quimsacocha, que era el nombre anterior, a Loma Larga. Pero esas son cuestiones que pueden resolverse ahora en la consulta popular de Cuenca. Cuenca tiene este rato en sus manos un enorme potencial para la defensa del agua en los páramos, para la defensa de la democracia y para comenzar a pensar en otra economía y en otra sociedad. Ese es uno de los grandes retos. Espero que la consulta popular sea un éxito y que podamos discutir con argumentos y vayamos desechando aquel mensaje perverso que surge actualmente. Ha habido una serie de de tragedias por la minería ilegal. ¿Por qué no se combate la minería ilegal? No me vengan con esa sinvergüencería, no hay otro nombre, de que si no hay minería legal, la minería ilegal es insostenible. En primer lugar, la llamada minería legal en el Ecuador, toda la minería legal en el Ecuador es ilegal. Puedo demostrar que es inconstitucional y que no cumple las leyes y las normas. Eso es un punto. El segundo punto, en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, que está disponible en la página web, ustedes encuentran varias páginas. Dentro del plan, creo que es entre la página 109 y 112 o 114, por ahí está un listado de los lugares donde hay minería ilegal. El Estado conoce donde hay minería ilegal. ¿Por qué no interviene? Sarta de mamarrachos, digo yo en ese caso, incapaces de frenar la destrucción de la naturaleza y la afectación a las comunidades. Y se hacen los sorprendidos cuando hay estas tragedias como la que hubo en Esmeraldas o en la provincia del Oro. Hay que señalar las cosas como son. Ellos mismos saben dónde está la minería ilegal. Ellos tienen los elementos, las herramientas para combatir la minería ilegal. Y aquí no me vengan el cuento, que la minería ilegal es mucho más complicada y mucho más destructora que la minería legal. No. Hay que combatir toda la minería ilegal, pero no caer en la trampa de la minería legal, que es menos complicada y que se puede controlar. Oiga, Alberto, no es importante. La idea. El gigantismo de la minería legal es increíble. Lo que va a dejar la minería legal de destrozos en el país es enorme, gigantesco. Solo el proyecto Mirador, cuando se vaya a la empresa a los 30 años, nos va a dejar algo así como 500 millones de toneladas de material que con el agua y el aire provocan el drenaje de ácido de mino. Son 3 panecillos, del tamaño de 3 panecillos, 450 millones de metros cúbicos de lodos en las relaveras, el volumen de 5 lagos San Pablos. Estas son las realidades que tenemos entre manos, unos proyectos que van a destrozar la biodiversidad y las comunidades. Hay que actuar con responsabilidad al respecto. Oye, Alberto, tal vez una explicación hacia la población, porque quienes están en el tema minero aducen
que se tiene que tomar en consideración solo lo que venga después y lo que ya está concesionado es motivo de explotación. ¿Alguna explicación sobre el tema? Sí, sin lugar a dudas, la aceptación de la Corte Constitucional a la consulta popular tiene algunos elementos preocupantes, oscuros. Parecería que solo se estaría frenando la minería a futuro, pero ojo, ojo, eso es jugar con fuego. Y después dirán que hay reacciones violentas, porque violentar la Constitución es vandalismo. No respetar la voluntad del pueblo es vandalismo. Y entonces, atentos en la Corte Constitucional y en el gobierno nacional, tienen que actuar con seriedad y responsabilidad. Luego de que en Cuenca se prohíba la minería, que espero que así sea, en ese cantón no va a haber minería, va a ser imposible ir en contra de la voluntad del pueblo cuencano, eso sería intolerable, y eso va a provocar una suerte de efecto contagio. Van a haber muchas más consultas populares y si siguen bloqueando las consultas populares locales, llegaremos a la consulta popular nacional. El Ecuador debe y tiene que ser un país libre de megaminería, sobre todo de minería metálica. Y es importante, evidentemente, yo qué le diría, pues Alberto, si es que llegara a ser motivo de explotación tanto Río Blanco como Quinzacocha, yo creo que la gente va a reaccionar y de una manera muy dura, y no es que estemos incitando, pero es evidente que aquí el ambiente en la ciudad de Cuenca y en varios de los cantones es de total respaldo a evitar que haya en este tipo de explotaciones y que se haga daño a la naturaleza. Y aquí faltaría solamente que sea un poco más exigente el alcalde de Cuenca y la prefecta, exigiendo efectivamente que ya se convoque a esta consulta para que la gente vaya a dar su voto. Alberto, ¿algo más que quiera agregar? Simplemente coincido con usted, Clever. Es necesario que el alcalde y la prefecta ya no estén culipandeando, estén ellos ya en una posición firme y exijan la realización de la consulta popular. Esa consulta popular es una gran oportunidad, insisto, para recuperar la democracia en el país y para hacer realidad lo que está establecido en la Constitución de Montecristi. El gran reto que tenemos es asumir en nuestras propias manos el futuro para que nuestros nietos y nuestras nietas puedan vivir en un país mucho más equitativo, más justo, más libre, un país donde la miseria esté erradicada y la destrucción de la naturaleza sea algo intolerable. Alberto, un gusto y seguiremos consultándole a Seguiremos usted. conversando las veces que sea necesario y posible. Encantado. Perfecto, gracias al economista Alberto Acosta, quien ha dialogado con nosotros en esta mañana. Ya regresamos.